sobre las articulaciones, es decir, la articulación acromioclavicular y escapulohumeral. Es que en el laboratorio salió una pregunta y le había puesto mala, que de los ligamentos capsulares. Vamos a ver. Vale. Primero, tenemos que recordar de que esto que yo tengo aquí va a ser lo que sería la cintura escapular, la cual decimos que va a estar formada por este hueso que va a ser la clavícula y este que va a ser el omóplato. Y luego vamos a encontrar lo que serían los huesos que me forman en el miembro superior. Pero si ustedes se observan, vamos a ver que esta cintura vamos a tener que como solamente como punto de unión a lo que sería el esqueleto axial, lo vamos a hacer a través de esta articulación que va a estar entre la clavícula y lo que es el esternón. Por eso es de que esta articulación es inestable. Pero estos huesos me tienen que mantener unidos lo que es la cabeza del húmero a esta articulación que es la articulación del hombro y que me le va a dar parte de esa estabilidad esta articulación que vamos a encontrar entre lo que es la clavícula y lo que sería el acromión. Eso para empezar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí esto que va a ser la cabeza. Aquí vamos a estar ubicando lo que sería la cavidad glenoidea. Esto que vamos a tener aquí, que sería, ¿qué? El acromión, ¿sí? ¿O no? ¿Qué es esto? Este va a ser el acromión, esto va a ser clavícula, y esto entonces sería, ¿qué? Ajá. ¿Cómo se llama? O sea, yo con gusto les la apófisis coracoides. Pero si vamos a hacer una revisión, no es de que yo voy a venir y a repetirles de nuevo la inducción, es de que saquemos dudas y que todos participen, porque yo puedo pasar aquí todo el día, habla, pero si ustedes no participan, yo no sé si vale de que pasemos aquí más tiempo, pues, ¿verdad? Vaya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vamos a tener de que todas estas articulaciones van a ser del tipo sinovial. ¿Pero qué me implica que sea una articulación sinovial? Es de que toda esta va a estar envuelta por una cápsula. Y esta cápsula va a tener engrosamientos que se van a conocer con el nombre de ligamentos, que van a ser como refuerzos que va a tener esa cápsula para poder hacer más fuerza y poder mantener y darle estabilidad a la articulación. Esa es la función que tienen esos ligamentos. Por eso es que nosotros decimos que hay unos ligamentos adentro de la articulación y otros que van a estar afuera. Y los de afuera, esos ligamentos, no van a hacer más que engrosamientos de la cápsula que me van a contribuir a darle más fuerza, a darle más estabilidad a una articulación. Entonces aquí vamos a tener una articulación que va a estar entre esto, que va a ser el acromión,
y lo que sería la clavícula en la articulación que se va a conocer como acromio clavicular. Vamos a ver que esta articulación va a tener dos ligamentos, una que va a ser la conoide y lo que es la trapezoidea. Pero vamos a tener otras articulaciones que esta va a ser entre el esternón y lo que se entre la clavícula, perdón, y lo que es el esternón. ¿Cómo se va a llamar esta articulación? Esternoclavicular. Y aquí va a estar todo lo que me va a estar participando en esta articulación, donde también me va a estar contribuyendo esta estructura que es un cartílago, que va a ser el cartílago de la primera costilla. Ahora, esta articulación, vamos a ver de que tiene características que son diferentes de las otras articulaciones que vamos a tener dentro de lo que es la articulación del hombro, y es que esta articulación adentro va a contener dentro de lo que es la cavidad lo que va a ser un disco articular, y este disco es el que me va a contribuir que, por ejemplo, cuando yo caigo en el hombro, como dijimos, de que esta articulación de todo el miembro superior básicamente es unida al esqueleto axil únicamente por esta articulación que me lo va a hacer. Esto que va a ser parte de lo que es la cintura escapular y que va a ser, digamos, la única articulación que directamente me vamos a decir que es la que me va a unir lo que es miembro superior a lo que sería el esqueleto axil. Por lo tanto, necesita bastante refuerzo. Y uno de esos va a ser este ligamento que se va a conocer como interclavicular, y este que va a ser el esternoclavicular anterior, el posterior, y este que va a ser el ligamento costoclavicular, los cuales van a ser los puntos en los cuales la clavícula me le va a estar dando mayor estabilidad a lo que sería la articulación del hombro. Y luego estaríamos hablando de lo que es realmente lo que es la articulación escapulohumeral. No sé si con eso completamos tu duda, Saraí. Porque no recuerdo las articulaciones, no recuerdo la pregunta como para orientar más la explicación. Sí, me resolvió bastante dudas. Solo que en el examen decía de que cómo se llamaba la estructura y era de los ligamentos capsulares. Pero si ponía glenohumerales salía malo. Pero estaría malo porque no sé cuál es la pregunta que le salió. Los glenohumerales son ligamentos que se encuentran adentro de lo que es la articulación. Pero que van a estar como reforzados por lo que sería engrosamientos que se van para dentro de la articulación, pero que vienen de la cápsula, que es lo que estoy tratando de explicarle. Yo tengo esta cápsula donde por fuera voy a encontrar unos ligamentos que van a estar por fuera de la cápsula y otros que van a estar adentro de lo que sería la propia articulación. Si yo lo que estoy viendo aquí, todo esto va a ser parte de lo que serían, todo esto que está aquí, esto va a ser músculo de lo que sería el manguito rotador. Pero adentro yo voy a tener, más cerca de lo que es la articulación, voy a tener esto que va a ser la cápsula, ¿sí? Donde voy a tener por fuera estos ligamentos que van a ser todos los ligamentos capsulares, pero que por dentro, esta cápsula que yo tengo aquí,
me va a estar formando parte de lo que serían los ligamentos glenohumerales para unirme lo que es la parte de adentro de las estructuras óseas que me forman la propia articulación. Por ejemplo, si esta camisa que yo ando, esta blusa que yo ando, esta la voy a encontrar por fuera de lo que es mi piel, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esta me va a servir, digamos, para cubrirme y que yo no tenga expuestas lo que sería, por ejemplo, mi tórax, mi barriga, la espalda y todo eso, porque esta sería mi cápsula, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el brasier? Esto está más profundo y que me va a servir para sostenerme otras estructuras. Por ejemplo, el calzón, ¿verdad? O el calzoncillo, que la vamos a tener más adentro, pero que me va a servir para darme una cubierta, para darme de más estabilidad y para protegerme ciertas áreas. Entonces, lo mismo va a suceder con estas articulaciones. Yo voy a tener esta cápsula, pero que aparte de esta cápsula, por ejemplo, yo me puedo poner mi gabacha, ¿sí? ¿Qué va a hacer la gabacha? Un engrosamiento que me le va a estar dando más cubierta que me vamos a tener sobre esta blusa, que me va a servir para protegerme y para, en este caso, de una articulación, para darme más estabilidad. Pero por dentro yo voy a tener otras estructuras que van a ser las intracapsulares. En este caso, para que yo pueda poderla más o menos entender, yo tendría mi brasier, yo tendría sobre una camiseta que la vamos a ocupar sobre lo que es la camisa para poder protegerme más. Entonces, por eso es que le llamamos a esta cápsula que va a tener, y ustedes miren, lo pueden ver aquí, que va a estar dentro de la misma cápsula. Vamos a tener estos engrosamientos, en este caso el coracohumeral, y vamos a tener adentro, porque aquí tengo lo que sería la cavidad glenoidea, adentro de esa yo voy a tener estos ligamentos que me vienen como de la cápsula, pero que se me meten adentro de lo que sería la parte articular de una articulación y que van a ser intercapsulares, o sea, adentro de la cápsula. No sé si lo entienden. Sí, doctora. ¿Sí? Vale. ¿Qué otra duda tienen de esto? ¿Qué otra duda tienen? Johnny, ¿qué dudas tenés sobre el laboratorio 5? No me digan que no han estudiado. La otra semana han tenido una semana para ponerse al día. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Ya no tienen ninguna otra duda? No puedo creer que no tengan otras dudas. No han estudiado. Vale. Entonces, hoy yo les voy a hacer preguntas. Vale. Aquí tenemos esta arteria que, ¿cómo se llama? Esta arteria, si yo les digo, dé el nombre de la estructura señalada, ¿cómo se llama?
Ujú. ¿Cómo se llama esta estructura que está aquí? Arteria axilar. Mentira. ¿Cómo se llama? Miren dónde les estoy señalando. ¿Cómo se llama esta arteria? Ujú. ¿Cómo se llama esta arteria? ¿No sería la arteria subclavia? Esta es la arteria subclavia, ¿sí? ¿En qué punto deja de llamarse arteria subclavia? Ujú. ¿Dónde deja de llamarse arteria subclavia? Desde la primera costilla. Desde la primera costilla, pero primera costilla es todo. El límite, cuando yo te digo, ¿dónde vivís? En San Salvador, ¿crees que voy a dar con tu casa? No voy a dar con tu casa. ¿Cuántas colonias, cuántas calles, cuántos bloques, cuánto de todo hay en San Salvador? Entonces, por eso es de que se le da un límite exacto a partir de dónde es que se va a llamar axilar y que deja de llamarse subclavia. Entonces, ¿cuál va a ser ese límite? El borde externo. El borde externo de la primera costilla, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Esta es la primera costilla, este es el primer cartílago costal y miren, aquí viene el borde externo y aquí termina de llamarse subclavia. Y fíjense la palabra que utilizo, continuarse como arteria axilar. ¿Y hasta dónde entonces llega la arteria axilar? Porque hoy yo ya me ubiqué, vea. Tu casa empieza en la primera avenida sur, no sé dónde queda. Y la 40 avenida norte. Vale, eso es la dirección. Yo ya llegué a esa esquina de la primera con la cuarta, con la 40. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde llega tu colonia? Hasta el borde inferior del redondo mayor. Del redondo mayor. Y entonces quiere decir que todo esto es a lo que yo le voy a llamar arteria axilar. Y dijimos de que para podérmela aprender iba a utilizar este músculo que se conoce con qué nombre. ¿Cómo se llama este músculo? Es el pectoral menor. Es el pectoral menor y entonces este músculo, como lo tengo encima de lo que es la arteria, quiere decir que me va a dejar por arriba de ella, a la primera parte, por detrás de ella, o sea, va a ser posterior a este músculo, la segunda parte, y por debajo de ella va a ser la tercera porción. Y entonces habíamos hablado que de la primera porción solo me va a dar una rama, de la segunda porción me va a dar 2 ramas y de la tercera porción me va a dar 3 ramas. Esta que va a estar aquí, que va a ser la primera rama que me va a estar dando la arteria axilar, que va a ser la torácica superior o torácica suprema. Vamos a ver que de la segunda parte me va a dar que va a ser el tronco toracoacromial y la arteria torácica lateral. Y de la tercera porción que me va a salir, esta que va a ser la rama más gruesa que me va a salir de la arteria axilar, que va a ser el tronco arterial subescapular, y las 2 arterias que se ven más bonitas aquí, que va a ser la circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. ¿Sí? ¿Estamos claros con lo que es la arteria axilar? ¿Sí? Entonces, para que se lo aprenda.
Ahora miren la vena axilar. ¿Dónde empieza a llamarse vena axilar? Y el borde inferior del redondo menor. ¿Del redondo menor? Mayor. ¿Del redondo mayor? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se va a llamar arteria axilar? ¿Hasta dónde? Hasta lo que sería el borde externo de la primera costilla. ¿Cómo se me forma esta arteria axilar? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma esa arteria axilar? Se forma a partir de la cefálica. ¿A partir de la cefálica? No. ¿Cómo se me forma esta arteria axilar? Esa vena axilar. Por la basílica y la braquial. Vale. Entonces, nosotros sabemos que esta va a ser la vena basílica, la cual vamos a ver que las arterias, las venas braquiales, van a venir a desembocar a lo que es la basílica, o se me unen a la vena basílica. Y hasta en este momentito, y cuando me llega en el borde inferior del redondo mayor, hasta ahí, vamos a ver que me va a comenzar lo que sería la arteria axilar. Quiere decir que la arteria axilar se me va a formar por la unión de la vena basílica con las venas braquiales. ¿Sí? Para formarme a nivel del borde inferior del redondo mayor a lo que sería la vena axilar. ¿Sí? Entonces, quiere decir de que cuando yo les estoy hablando, por ejemplo, y les digo con qué vaso se continúa la estructura señalada, primero ubiquemos qué estructura es. ¿Qué estructura es? La vena axilar. ¿Y con quién se me continúa? ¿Con quién se continúa la vena axilar? Con la vena subclavia. Con la vena subclavia. Acuérdense, las venas vienen de la parte más distal hasta la parte proximal. Las arterias es al revés. Va de la parte proximal a lo que sería la parte distal. Cuando yo digo me desemboca, estoy hablando de vena. Cuando yo estoy hablando de drenaje, estoy hablando de vena. ¿Sí? Cuando yo hablo de me irriga, estoy hablando de arteria. Bien. Plexo braquial. Una pregunta de esa parte. Ajá. En lo de las venas, la vena cefálica, ¿qué sería entonces? ¿Sería solamente una Ella vena solo me desemboca en la vena axilar. Miren, aquí viene. Esta va a ser la vena axilar y esta que viene aquí va a ser la vena cefálica, la cual me viene a desembocar a la vena axilar. Esta vena axilar que se ha formado por la unión de la vena basílica con las venas braquiales. ¿No sé? Sí, gracias. Ok. Vale. El plexo braquial. Decimos que va a estar formado por los ramos primarios ventrales de los nervios espinales cervicales del 5 al 8 por la mayor parte del primer torácico. Y dijimos que estas ramas primarias ventrales
Como se cree en una élite, dijeron, ya no nos queremos llamar ramos primarios ventrales, sino que nosotros queremos tener un nombre propio y ese nombre va a ser el nombre de raíces. En eso habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, las raíces del plexo braquial no van a ser más que los ramos primarios ventrales de los nervios espinales cervicales del 5 al 8 y el ramo primario ventral del primer torácico. Que aquí en el plexo braquial dijimos que iban a tomar el nombre de raíces. Entonces, miren. Entonces, yo dije de que los ramos primarios ventrales de C5, C6, C7, C8 y T1, aquí en el plexo braquial, solamente ahí van a recibir el nombre de raíces. Hasta ahí está. Pero entonces definamos qué es un plexo. ¿Qué es un plexo? ¿Qué es un plexo? Es como una red de nervios. Es como un entrecruzamiento de fibras nerviosas, las cuales al final me va a dar un nervio diferente al nervio que me dio ahorita, porque ya tiene un poquito de aquí, un poquito de allá. Entonces, era aquello de que mi mamá y mi papá vienen de papás diferentes que sacaron algunas características de mi mamá, algunas características de papá. ¿Sí? Y que ellos tuvieron un hijo que son ustedes. Ustedes son igualitos que su mamá. Son igualitos que su papá. Tienen características de su mamá y de su papá. O sea que ustedes son una cosa aparte de su mamá y su papá. Que puede tener el genio parecido al de su papá, el pelo parecido al de su mamá, incluso pueden tener el color de ojos de su abuela, pero son una cosa diferente de lo que les ha dado. ¿Sí? O sea, eso es la formación de un plexo. Es un entrecruzamiento de fibras nerviosas que se unen y me van a dar otros nervios que van a ser diferentes al que me le dio origen. Entonces, ¿qué sucede con el plexo braquial? Vemos cómo C5 se me une con C6 y me va a formar una estructura que es diferente de C5 y C6, al cual yo le voy a llamar tronco y le voy a llamar tronco superior. Miren, este es el solterón de la familia de las raíces. Se me vino solito y entonces me va a dar lo que sería el tronco medio. Y C8 se vino con un T1 y me va a formar lo que es el tronco inferior. Cada uno de estos troncos se me va a dividir en una división anterior, una división posterior. El medio, miren, me va a tener una división anterior, una división posterior. El inferior me va a dar una división anterior y una división posterior. Estas divisiones se me van a unir para darme lugar a la formación de los fascículos o cordones. El anterior de la división del tronco superior y la división anterior del tronco medio se me unieron y me formaron lo que es el tronco lateral. Las tres posteriores, de las divisiones posteriores de los tres troncos, me va a dar lo que sería el fascículo o tronco posterior. Y el anterior del tronco inferior se me viene solito y me forma lo que es el tronco medio. Y aquí ya tengo los fascículos o cordones lateral, posterior
y medial. Estos fascículos son los que me van a dar las ramas terminales del plexo braquial. Del lateral vemos que me va a formar en parte el mediano y me da el músculo cutáneo. Del medial me va a dar una parte para el mediano y otra parte para el cubital, y el posterior que me va a dar el axilar y lo que es el radial. ¿Estamos claros hasta ahí? Decimos que las divisiones no me van a dar otros nervios, pero que el tronco superior me va a dar una rama diferente, dos ramas diferentes, que va a ser el nervio supraescapular y el nervio subclavio. Entonces estos nervios, el subclavio y el supraescapular, va a tener fibras nerviosas procedentes de qué raíces. ¿De qué raíces? ¿De qué raíces se me va a estar formando el nervio supraescapular y el subclavio? Me va a contener fibras de C5 y de C6, ¿ves? Porque aquí se me unieron y aquí a nivel del tronco es que me va a dar al supraescapular y el subclavio. Pero y entonces este dorsal escapular, ¿qué fibras nerviosas me va a contener? Solo de la C5. Solamente de C5. Solamente de C5. Dijimos, la división, nada, vale. Pero hoy aquí en los fascículos. Este fascículo posterior que vamos a tener aquí, que me va a dar estos nervios, el subescapular inferior, el subescapular superior y lo que es el toracodorsal. ¿Fibras de qué me van a contener? Fibras nerviosas, ¿de qué raíces me van a contener este? Cualquiera de estos tres. De C5, C6, C7, C8 y T1. Y T1. Hoy sí ya entendieron esto. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es que con este dibujito, aquí es donde ustedes pueden ir viendo. Por ejemplo, si yo les digo el nervio subclavio, el nervio subclavio. Si mi pregunta es, ¿de qué porción del plexo braquial se origina? ¿Qué me contestaría? ¿De qué porción del plexo braquial se origina? La parte superior del tronco. ¿Del tronco superior? Del tronco superior. Permítanme un segundito. Hola, Lupi. Buenos días, ¿cómo estamos? Sí, es que fíjate de que estuvimos platicando con la doctora de Amaya y me dijo de que lo recalifican para no tener problemas. Entonces, ya ahorita ya tengo las notas correctas del ¿cómo se llama? De la pregunta que hice.
Sí, 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 sí. Ujú, sí.
Vaya. Pues sí, entonces, ¿en qué estábamos? Perdón. Vaya, ya con eso ya lograron entender cómo es que se tiene que manejar lo que es el Plex. Hola. Sí, sí, doctora, ahora sí. Y Va. quería saber si le podía hacer una pregunta aparte, que no tiene Ajá. nada que ver con respecto a la guía. Ujú. Bueno, lo que sucede es que ayer que realicé el examen de microanatomía, me dio la curiosidad por revisar mis notas. Entonces, Sí. pude observar que el examen de macro de la semana antes de irnos de vacaciones, la nota había disminuido. Entonces me puse a revisar qué pregunta era y era una sobre los músculos del compartimento posterior del antebrazo, que si Sí. tenían su origen en el epicóndilo lateral y la cresta supracondiliar lateral del húmero. Entonces yo le había colocado que era verdadera. Entonces, al revisar la clave, sí es verdadera. Entonces, Sí. ahí me disminuyó ese punto. Lo único que al revisar las notas publicadas, sí está mi nota original, pero a mí las notas no me aparecen tal cual, entonces no sé qué podría Vaya, hacer en ese... yo ya hice la revisión de esa pregunta una por una de lo que es el parcial. Entonces, la indicación que se me dio es de que pusieran falso o verdadero, de que se les pusiera buena. Pero eso no lo hice en el sistema, sino que yo lo hice manual. Entonces, ahorita, eso es lo que estábamos hablando con la doctora de Rivas, que es la coordinadora, para poderles poner la nota y, por ejemplo, a los que pusieron falso o pusieron verdadero, se les ha tomado como buena y entonces les ha subido. No es de que se les haya bajado la nota. Entonces, esta lo vamos a arreglar, o sea, porque ella me dice de que lo tengo que hacer con el sistema, pero realmente ahí sí no sé cómo lo tendríamos que manejar. Pero sí a todos les ha subido. Yo quiero ver. Pero Ajá. usted me estaba hablando del parcial, ¿verdad? No, te estoy hablando de laboratorio. Ajá. Ajá, De porque laboratorio 7. el laboratorio 7. Sí, de eso te estoy hablando. Permíteme. Vamos a ver. Mayerly, ¿verdad? Sí. Grupo B. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Tu apellido? Mejía. Mejía. Así para que ya te quedes tranquilo. Mejía Mayerly. A ver. Ahí está casi al final. Ahí está. Tengo una... Vaya. Ahí está el cambio. Ajá. Pero luego al final aparece 7. Así es. O sea, de que esta es la nota que les va a aparecer a ustedes. Esta que está aquí. Vea. Ajá, Por ejemplo, entonces, pero eso es lo que me estaba diciendo ella, de que lo tengo que hacer en el sistema, porque yo lo que hice fue hacerlo aquí en una paginita de Excel. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Pero ella me dice de que no, que lo tengo que hacer en el sistema, pero voy a hablar con esa, pero esta es la nota que le va a aparecer a usted. ¿Sí? está bien, entonces. Sí, ya ¿Qué comprendí. está? ¿Ya entendieron? No Sí, sé los que están aquí, vaya, por ejemplo, a Cristian, él tenía 9, hoy le quedó de 10. No sé quién otro está aquí, porque no los puedo ver. Pero la cosa es que esta es la nota que le va a aparecer. ¿Sí? Entonces, está por bien, eso, doctora. Muchas sí, gracias por aclarar mi duda, porque sí, sí estaba pensando mucho. sí, no se preocupe. Va. Entonces, ¿qué otra duda tiene? ¿No?
¿Qué otra duda? Entonces, de laboratorio 5 ya nada. De laboratorio 6. ¿Alguna duda del laboratorio 6? Qué fácil este laboratorio. ¿No? La del laboratorio 7. Saraí. ¿No? Bueno, entonces si quieren nos quedamos hasta aquí. Cualquier cosa ustedes me avisan y como quiero ver. El examen es la otra semana. Ustedes me avisan si tienen alguna otra duda y nos podemos reunir. El día de mañana voy a estar... Ajá. ¿Qué otro día se podría hacer asesoría? O, bueno, aunque para preparar preguntas, no sé. Sí, ustedes me escriben al, ¿cómo se llama? Mañana, por ejemplo, vamos a tener lo mismo que estamos haciendo con ustedes, con el grupo A. Entonces, si quieren, consíganse el ¿cómo se llama? El link con sus compañeros y pueden entrar. ¿A qué horas es mañana? Mañana igual que ahora, sí, mañana igual que ahora. No, creo que la mayoría no podría porque hay expo de bioquímica. Sí, es que por eso es que como hemos tenido algunos inconvenientes con los compañeros de ¿cómo se llama? Los de las otras materias, por eso es precisamente de que no podemos tener así, digamos, asesoría en otras horas, ¿verdad? Y yo en la tarde trabajo en otra parte, entonces por eso es que en la tarde y salgo a las 8 de la noche y ya a esa hora no puedo. Porque estoy de 6 a 8 en otra parte. ¿Perdón? No, sábado y domingo no. Sábado y domingo es para mi casa. ¿Verdad? Sí, pero si tienen alguna duda, con gusto hablamos y podemos solventar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vaya, pues. Sí, Entonces, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Bueno, pues se cuidan. Gracias. Pasen feliz día, doctora. Gracias.